Bienvenidos al módulo P106 sobre Ingeniería de Producción Petrolera. En esta serie de 2 partes veremos los métodos de bombeo que llevan los hidrocarburos a la superficie. En el módulo 106A veremos el diseño y la aplicación de las varillas a lo que se conoce como bombeo de balancín. En el módulo 106B trataremos sobre los sistemas de bombeo sin varillas principales, los sistemas sumergibles hidráulicos y eléctricos específicamente. Nos dedicaremos a los sistemas de bombeo mecánico. Como ya se mencionó en esta serie, la mayoría de los pozos están siendo explotados con bombas de varillas de succión. Su índice de producción no es espectacular, ya que por lo general producen como 600 barriles diarios. Es un método de elevación artificial que se usa en los pozos que ya han pasado por su etapa fluyente. Es importante comprender los aspectos de ingeniería de este sistema, desde el diseño hasta su operación. En la unidad 1 comenzaremos con el estudio sobre el bombeo mecánico. Veremos y comprenderemos cómo funciona el sistema, la estructura de sus componentes individuales, sus diversas aplicaciones y la manera en que opera la bomba de subsuelo. En la unidad 2 veremos los componentes de una bomba de subsuelo con más detalle, las opciones disponibles y sus especificaciones, y la forma en que el Instituto Americano del Petróleo clasifica las bombas. Pasaremos después a la unidad 3, donde examinaremos los procedimientos que se usan para calcular la capacidad de las bombas de subsuelo y para estimar la producción que dichas bombas desplazarán a la superficie. Como parte integral de esta unidad, veremos la forma de especificar las variables operativas de la bomba. En la unidad 4, veremos la forma en que se diseña y especifica la sarta de varillas de succión como componente del sistema de bombeo. En la última parte de la unidad 4 y en la unidad 5, se les pedirá que observen con cuidado cómo se desarrollan los procedimientos del Instituto Americano del Petróleo, o API, para el diseño de los sistemas de bombeo con varillas. Y finalmente, en la unidad 6, veremos los diversos métodos disponibles para medir el rendimiento de un sistema durante su operación, cómo analizar su comportamiento y qué acciones correctivas recomendar. Al final de cada unidad se les pedirá hacer los ejercicios de su manual. Entre más atención le pongan a la videocinta del programa, más fácil les resultará hacer los cálculos. Durante este programa nuestras cámaras nos llevarán a distintos lugares de California y Texas. Vayamos ahora al Campo Ventura, situado en la costa de California, donde Dave Donahue nos describirá los varios elementos de las distintas unidades de bombeo. La unidad de bombeo de balancín tiene 5 elementos, los elementos esenciales que veremos en este programa. El primero de los elementos del sistema de balancín es el motor primario, la máquina que proporciona la potencia primordial a toda la operación de bombeo. Conectada a esta máquina está la banda en B, que transmite la potencia del motor a la caja de engranes, que se encarga de reducir la alta velocidad que genera el motor a la velocidad requerida por la unidad de bombeo, así que el segundo elemento es la caja de engranes. El tercer elemento es la estructura del balancín de bombeo, que se encuentra en superficie y que convierte los efectos oscilatorios y rotatorios del balancín y del motor en el movimiento oscilatorio, pero lineal, de la varilla situada aquí al frente. La primera varilla es el vástago pulido que se encuentra conectado a la sarta de varillas, que es el cuarto elemento. El quinto elemento, como es de suponerse, es la bomba, ubicada en el subsuelo cerca del horizonte productivo. Los 5 elementos del sistema son el motor, la caja de engranes, la unidad de bombeo en la superficie, la sarta de varillas y la bomba del subsuelo. Iremos viendo cada componente durante el programa. Comencemos, pues,
con el primer elemento del sistema, la unidad de bombeo de balancín situado en la superficie. Estas unidades se dividen en dos clases. Este es el sistema de palancas clase 1, que tiene la caja de engranes reductores montado en la parte posterior y su punto de rotación a la mitad del balancín. Por ser tan conocido, se le considera la unidad convencional. En un sistema de palanca de clase 3, como el Mark II que vemos aquí, el reductor de velocidad está al frente y el punto de rotación está hacia atrás. Los contrapesos están montados hacia el frente también. La geometría poco usual del Mark II genera una carrera ascendente más lenta y una carrera descendente más rápida, con una reducción en la aceleración cuando la carga es mayor. Esto resulta en menos cargas máximas, una vida más larga de las varillas y menor esfuerzo de torsión máximo y menos caballos de fuerza. Un segundo sistema de palancas clase 3 es la unidad balanceada por aire como esta. En esta unidad se usa la compresión y expansión del aire dentro del cilindro como contrapeso. El empleo del aire comprimido en lugar de los contrapesos de hierro permite un control más preciso del contrabalance. La presión se introduce al cilindro mediante un compresor. Además, se reduce en gran medida el peso de la unidad, con lo que se disminuyen los costos de transporte e instalación. Esto es muy conveniente con las unidades grandes, como el Rofkin 1824, que tiene una carrera de 240 pulgadas. Note que el diseño estructural y el movimiento de bombeo de cada unidad es diferente. Veremos que el diseño que necesitemos dependerá de la unidad que elijamos. Por ser muy conocida, le dedicaremos la mayoría del tiempo a la unidad convencional. Regresemos ahora con Dave a California. Hemos escogido esta pequeña unidad de bombeo convencional para mostrarles sus partes elementales. Comencemos a la cabeza del pozo, donde el árbol de conexiones conduce los fluidos en aquella dirección, hacia la batería de tanques. Entre el vástago pulido y el árbol de conexiones se encuentra el prensaestopas, que evita la salida de cualquier fluido por la abertura donde pasa el vástago pulido. En la parte superior del vástago está la barra portavarillas y por encima está la abrazadera. El portavarillas está conectado a la cabeza. La cabeza del balancín está diseñada para que las varillas se muevan de arriba a abajo de modo vertical conforme efectúan tanto su carrera ascendente como la descendente. El diseño de la cabeza del balancín es, por ende, sumamente importante. Esta cabeza se encuentra unida al balancín. El balancín se encuentra apoyado sobre el poste maestro en su parte central. El balancín y el poste maestro se unen en el punto de rotación. Pasando a la parte posterior, tenemos hasta acá atrás el freno, que se usa para fijar la unidad cuando no está operando. Acá tenemos el motor. Este es el motor. Está conectado a la caja de engranes mediante una banda en B que se encuentra detrás de esta tapa amarilla. Aquí detrás, en color café, tenemos la caja de engranes. Esta caja transmite la torsión mediante una manivela que a su vez mueve la barra de conexión, la cual está conectada al balancín. Aquí vemos los contrapesos conectados a la manivela. Al cambiar la posición de la barra de conexión en la manivela puede modificarse la longitud de la carrera. Si queremos alterar la velocidad de la bomba, debemos cambiar entonces la polea, ya sea en el motor primario o en la caja de engranes reductores. La unidad convencional no es realmente tan complicada. Es muy confiable, siempre que reciba buen mantenimiento. Ya que hemos visto los diversos tipos de sistemas de bombeo y su equipo de superficie, veamos ahora lo que ocurre en el recinto del pozo debajo de la unidad. Empezaremos describiendo el ciclo de bombeo en su forma más simple. Aquí tenemos una válvula estacionaria situada en el fondo de la tubería de producción,
y una válvula viajera en el extremo final de la sarta de varillas. Debido a que el émbolo buzo es parte integral del sistema de varillas, todos los fluidos de la tubería de producción que viajen desde algún punto por debajo de la válvula viajera deberán necesariamente pasar por ella. Iniciaremos nuestra explicación en un punto en donde el émbolo buzo estará por finalizar su carrera descendente. El fluido que está por encima de la válvula estacionaria sube a través de la válvula viajera. La válvula estacionaria está cerrada porque está soportando el peso de la columna de fluido dentro de la tubería de producción. Aquí el émbolo llegó al final de su carrera y comienza a subir. Ahora la válvula viajera se cierra, ya que el émbolo buzo está levantando el peso del fluido que está por encima de ella. Tan pronto como la presión existente en el espacio que hay entre las válvulas disminuye a un nivel por debajo de la que los fluidos ejercen desde la formación, la válvula estacionaria se abre y los fluidos provenientes de la formación suben a través de ella. Los fluidos del pozo son elevados una carrera completa durante el movimiento ascendente del émbolo. Una vez que éste llega a la parte alta de su carrera, su movimiento se invierte. La válvula viajera se abre, la válvula estacionaria se cierra y el ciclo se repite. Veamos ahora el ciclo de bombeo en este simulador de bomba Axelson. El ciclo continúa con el movimiento alternado de las varillas y con la apertura y cierre de las válvulas. Carrera tras carrera, el fluido va subiendo por la tubería a la superficie. Las válvulas no necesariamente se abren y cierran al alcanzarse la parte alta y baja de la carrera. El punto de la carrera ascendente en el que se abre la válvula estacionaria depende del espaciamiento, es decir, el volumen existente al fondo de la carrera entre la válvula viajera y la estacionaria, así como del volumen de gas libre que haya en ese espacio. Durante el descenso, la válvula viajera permanecerá cerrada hasta que la presión debajo del émbolo supere a la que hay por encima de él. Entonces, la válvula viajera se abrirá y permitirá que el fluido pase a la tubería de producción. El punto exacto de la carrera descendente en el que se abre la válvula viajera dependerá del volumen de gas libre que haya en el fluido debajo de la válvula. Después de esta sencilla descripción del ciclo de bombeo, resulta claro que a mayor volumen de gas, mayor será la proporción de la carrera que expanda y comprime el gas sin que ocurra ninguna acción real de bombeo. Antes de seguir con la descripción detallada de la bomba subterránea, tome unos minutos para los ejercicios 6.1 y 6.2 de su manual. Ahora que ya comprende el equipo básico y la operación de la bomba de balancín, veámosla con más detenimiento. Comencemos analizando la bomba de subsuelo y veamos las opciones de diseño disponibles. Para el efecto, nos referiremos a la clasificación del Instituto Americano del Petróleo que aparece en este manual. Se conoce como el Boletín 11AX de las prácticas recomendadas de la API. Aquí tenemos la sección transversal de una bomba de varillas de subsuelo. Consta del cilindro de la bomba, el émbolo buzo, la válvula viajera y la válvula estacionaria. El cilindro de la bomba está conectado a la tubería de producción y el émbolo buzo a la sarta de varillas de succión. Hay un separador de gas perforado en el fondo del conjunto de bombeo. Este separador de gas se diseñó para separar los fluidos provenientes de la formación antes de que entren a la bomba. Envía al gas libre hacia el espacio anular entre la tubería de revestimiento y de producción. Las dos categorías principales de bombas de subsuelo son la de tubería de producción del lado izquierdo y la bomba de varillas o de inserción a la derecha. La bomba de producción por tubería de revestimiento que no aparece aquí es una versión especial de la de varillas. La diferencia básica entre la bomba de tubería de producción y la de la bomba de varillas reside en la forma en que se instala el cilindro. En la bomba de tubería de producción, el cilindro está conectado al final de la tubería, formando parte integral de su sarta.
Esto permite que el diámetro del émbolo sea ligeramente menor al diámetro de la tubería, dando por resultado altos volúmenes de acuerdo a una velocidad y longitud de carrera determinadas. La desventaja de esta bomba estriba en que debe sacarse toda la sarta de tubería de producción para darle mantenimiento al cilindro y demás equipo de bombeo. Por otra parte, la bomba de varillas o de inserción tiene un cilindro que se conecta a la sarta de varillas, con las que se le baja en vez de que sea parte integral de la tubería de producción. Así que se puede dar mantenimiento a la bomba de inserción con solo sacar las varillas. Su desventaja reside en que los diámetros posibles para el émbolo son muy limitados. Por ende, los volúmenes obtenidos son menores a los de una bomba de tubería para una velocidad y longitud de carrera determinadas. Los criterios para clasificar las bombas, en particular las de tubería de producción, dependen generalmente del tipo de cilindro que tengan, de la colocación de la válvula estacionaria y del tipo de émbolo que se utilice. Con relación al cilindro de la bomba, podrían clasificarse según que el cilindro sea como un tubo de una sola pieza o que consista de un revestimiento o liner contenido dentro de la camisa o jacket del cilindro. El cilindro de una sola pieza puede ser de pared gruesa o de pared delgada. El de pared gruesa, conocido como el cilindro común, es el más usado dentro de los cilindros de una sola pieza. El cilindro con revestimiento o liner interior consiste en una camisa de acero externa que contiene al tubo revestidor de acero templado, o, alternativamente, varias secciones de revestidores cortos mantenidos en su sitio por anillos de sujeción. El cilindro con revestidor tiene una mayor precisión y costos de mantenimiento más bajos, aunque costos de inversión más altos. El segundo criterio de clasificación se basa en la colocación que tenga la válvula estacionaria. Se clasifican en aquellas con válvula estacionaria integrada y en aquellas en las que la válvula es removible. La válvula integrada está situada en el fondo de la sarta de la tubería de producción. Para darle mantenimiento se debe extraer toda la tubería. La válvula estacionaria removible, por otra parte, se coloca en el cilindro de la bomba antes de su introducción al pozo. Para retirar la válvula, el émbolo buzo se baja hasta un aditamento recuperador que tiene la válvula, subiéndose posteriormente a la superficie junto con el émbolo y las varillas de succión. El cilindro y la tubería de producción se dejan en el subsuelo. El tercer criterio de clasificación se basa en la composición y arreglo de sus émbolos buzos. Hay dos tipos básicos de émbolos: los de empaque o tipo blando y los que están hechos de metal. El émbolo buzo de empaques es el más antiguo utilizado en las operaciones de bombeo. Los empaques están hechos generalmente de cuero o de lona impregnada de caucho. Sin embargo, ya se están usando muchos de materiales sintéticos que satisfacen la necesidad de un émbolo que sea flexible. Durante la carrera ascendente, la presión ejercida por la columna de fluido provoca que los empaques se expandan y formen un sello entre el borde del empaque y la pared del cilindro. Durante la carrera descendente, a medida que la presión se iguala en ambos lados del émbolo, estos se doblan hacia adentro, permitiendo que el émbolo baje libremente. Este tipo de émbolos generalmente no se usan por debajo de los 5000 pies. Los émbolos de metal, como el que se muestra aquí, están hechos de hierro o acero fundido y tienen una superficie de sellado ya sea lisa o ranurada. El sellado entre metales, en estos casos, depende de un espaciamiento muy pequeño. Los émbolos metálicos por lo general resisten mejor que los de empaque y se les emplea en pozos más profundos. Además, es posible tener una combinación de émbolos blandos y de anillos metálicos en una misma bomba. Recordemos que en el caso de la bomba de varillas o de inserción, el cilindro de la bomba forma parte de la sarta de varillas. Hay dos clases de bombas de varilla. La primera, a la que se conoce como estacionaria, es en la que el émbolo buzo es el que se mueve y el cilindro de la bomba está fijo. La segunda clase es la bomba invertida, donde el cilindro es el que se mueve y el émbolo permanece estacionario. Debemos mencionar unas bombas menos comunes, las de 3 tubos. En esta bomba, un émbolo interno y un cilindro externo se introducen de manera concéntrica en un cilindro fijo, formándose un sello largo entre los cilindros. Debido a que esta bomba no usa sellos mecánicos, funciona bien en fluidos abrasivos y pozos arenosos.
Para complementar nuestra explicación, veremos ahora la bomba de tubería, de revestimiento. Se trata de un tipo especial de bomba de inserción que se baja al interior del pozo con las varillas. Un empacador colocado ya sea arriba o abajo del cilindro de la bomba evita el paso de los fluidos entre el cilindro de la bomba y la tubería, sin tubería de producción. Este tipo de bomba se utiliza generalmente en operaciones poco profundas y de altos volúmenes.